Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8. Esta noche damos inicio a esta exposición de las doctrinas de la gracia. Y empezamos esta noche con la depravación total. Poco a poco iremos desglosando qué significan las doctrinas de la gracia, qué implica cada una de estas doctrinas para poder encontrar la condición del hombre y cómo Dios soberanamente está obrando en medio de su creación y en medio de lo que el hombre está haciendo en esta tierra. Así es que si ya lo tiene, por favor me indica con un amén para que podamos leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis amados hermanos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por cuanto todos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oramos. Señor, te damos gracias porque en este día te ha placido que podamos congregarnos en tu iglesia para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has traído con lazos de amor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo y solo Él, Padre, que a través de las Escrituras pueda hablarnos, pueda instruirnos, pueda confrontarnos, pueda hacernos ver la condición en la que nos encontrábamos antes de conocerte, pero al mismo tiempo de confrontar nuestro pecado, Señor, sea bálsamo para también aliviar nuestras cargas, para poderlas hacerlas ligeras en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos entender tu voluntad, para que podamos tener pasión por obedecer tu palabra y por hacer tu voluntad. Que no sean, Señor, las palabras finitas y vanas de un hombre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tus escrituras que no se equivocan, tus escrituras que son perfectas, para que podamos ser edificados, para que podamos gozarnos y para que podamos vivir todos los días para tu gloria. En tu nombre oramos y decimos amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y bien, fíjese. Empezamos esta noche con lo que son las doctrinas de la gracia. Y usted se va a preguntar, ¿qué son estas doctrinas de la gracia? Algunos ya tienen la idea, pero vamos a hacer una retroalimentación. Yo sé que ustedes conocen ya estas doctrinas, pero no está de más que dentro de nuestro diario vivir siempre nos estemos examinando, siempre estemos estudiando y siempre nosotros estemos abocándonos o siguiendo la palabra de Dios para que veamos cuál es nuestra condición. Y como lo dije anteriormente, para que veamos cómo reina y obra un Dios soberano en medio de su creación. Y fíjese, estas doctrinas estuvieron durante mucho tiempo escondidas, simplemente porque la iglesia las quiso manipular para poder comercializar la palabra de Dios. Todo lo resumimos y lo llevamos a los principios de la iglesia primitiva. Y todo iba muy bien. Jesucristo vino, Jesucristo empezó a hacer su ministerio, Jesucristo es crucificado, Jesucristo resucita al tercer día, desciende después Pentecostés y es donde inicia la iglesia, y hasta los años 300 la iglesia estaba caminando muy pero muy bien. Pero de los años 300 en adelante empieza a suceder un fenómeno muy pero muy llamativo en cuanto a la historia de la iglesia. ¿Y qué sucede? En el año 300 un hombre, un emperador llamado Constantino, tiene un sueño una noche. Y en este sueño tiene una visión en el cual se le dice de que se convierta al cristianismo y que al convertirse al cristianismo, él va a poder obtener una batalla favorable para la guerra que ellos estaban librando en ese momento. Entonces Constantino en ese momento, él hace caso a esa visión, a ese sueño, y él se convierte
al cristianismo. Nosotros no podemos asegurar a ciencia cierta si la conversión fue genuina o no fue genuina. Pero eso es lo que nos narra la historia y lo que nosotros conocemos. Ahora, ¿usted conoce esta fecha del 3 de mayo? ¿Se le hace conocida a usted? El 3 de mayo en nuestros países de Latinoamérica, ¿qué es lo que se celebramos? ¿O qué es lo que se celebra normalmente? Quizás algunos ya lo olvidaron, pero es el Día de la Cruz. Y ese Día de la Cruz, por lo general se le pone una frutita a la cruz y después en los centros escolares pasan los niños a tomar de esa frutita. Pues precisamente ese 3 de mayo que se le adjudica al Día de la Cruz, esa es la conversión de Constantino, de este emperador romano, cuando él tiene el sueño y cuando él decide volverse al cristianismo. Y es ahí donde empieza una gran odisea para lo que es la vida del creyente. ¿Por qué? Porque como lo dije, hasta el año 300 la iglesia estaba en su mejor momento. Se estaba haciendo evangelismo, se estaba predicando la palabra, pero él se ve en una encrucijada también, porque él como emperador de Roma y al creer en distintos dioses, dice, pero si yo me convierto al cristianismo, yo voy a tener problemas en el área política, yo voy a tener problemas en el área religiosa, porque tanto los ricos que adoran a otros dioses se van a poner en mi contra. Y es donde él emplea un plan para poder unificar todas estas sectas y todas estas religiones. Y es así también como la Iglesia Católica va emergiendo en esos años. En los años 300 empieza la Iglesia Católica a emerger y empieza a tener un contraste con la predicación limpia y sana de la palabra de Dios. Y es ahí donde empieza a corromperse. Hasta el año 389, 486, que empieza el Imperio Romano a caer, el Imperio Romano empieza a caer y la Iglesia Católica a tomar fuerza. Cuando la Iglesia Católica empieza a tomar fuerza en los años 500 después de Cristo, ahí empiezan los 1000 años de oscuridad. Y se le llama 1000 años de oscuridad porque del año 500 a los años 1500, la palabra dejó de predicarse como lo habían hecho Jesús, como lo habían hecho sus discípulos. Empieza la Iglesia Católica a monopolizar la palabra de Dios y ellos a vender y a meter tradiciones impuestas por hombres no abocadas y no estando en la palabra. Entonces, ¿qué surge después de estos 1000 años de oscuridad? Se le conoce como el oscurantismo y en 1517, ustedes ya lo conocen, surgen hombres como Martín Lutero que llevan a cabo la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero fue el principal portavoz de las verdades de Dios, empieza nuevamente a conocerse lo que son estas doctrinas de la gracia. Porque la Iglesia Católica, como lo vuelvo a decir, es muy importante que usted tenga esto en su mente. Ellos manipularon la palabra de Dios durante 1000 años. Durante 1000 años, mis amados hermanos, nadie podía tener acceso a la Biblia. La Biblia que ahora usted puede tener en sus manos, la Biblia que ahora yo le estoy leyendo, esa Biblia, la gente común como usted y yo no podíamos tener acceso a ella. Los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios era el Papa, los cardenales y los sacerdotes. Pero el pueblo no conocía la palabra. Cuando Martín Lutero alza la voz, él nunca quiso desprenderse o quebrar la Iglesia Católica. Al contrario, él la quería reformar. De ahí viene la palabra. ¿Por qué? Porque estaban sucediendo muchas anormalidades. Por ejemplo, la Iglesia Católica vendía indulgencias. ¿Y qué es vender indulgencias? Vender la salvación. Ellos le ofrecían a usted un certificado por un par de monedas y en ese certificado usted podía poner el nombre de un familiar que ya había fallecido o incluso si no había fallecido alguien que usted conocía o que amara o que no quisiera que fuera
al purgatorio, entre comillas, usted ponía las monedas en un cofre y ellos le daban el certificado con el cual hacía constar que esa persona ya no iba a estar sufriendo en el purgatorio. ¿Dónde se encuentra eso en la Escritura? En ninguna parte. Ellos estaban manipulando la salvación. Nosotros sabemos, no por hombres, sino por la palabra de Dios, que la salvación es un regalo inmerecido que Dios hace a aquellos que Él ha escogido desde antes de la salvación, desde antes de la fundación del mundo, Entonces, teniendo esto en cuenta, mis amados hermanos, podemos decir que es ahí en los años 1517 donde empiezan a verse estas doctrinas de la gracia nuevamente al orden público, a que otras personas pudieran tener acceso a estas verdades. Pero ahora, antes de entrar a lo que son las doctrinas de la gracia, nosotros debemos de tener en cuenta también para qué nos ha salvado el Señor. ¿Con qué propósito Él salva? ¿Con qué propósito Él redime? ¿Con qué propósito Él perdona los pecados? Porque si usted no entiende cuál es el propósito de Dios para salvarlo a usted y a mí, no vamos a entender cuál es el lugar de Dios en medio de todas estas doctrinas. Y quisiera, por favor, que me acompañe a Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 12. Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 12. ¿Por qué y para qué nos ha salvado Dios? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué y para qué nos salva Dios? Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire muy bien lo que dice el versículo 12. A fin de que seamos, ¿para qué, iglesia? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿por qué y para qué nos ha salvado el Señor? Nos ha salvado para que seamos para la alabanza de su gloria. Veamos en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 7, veamos este versículo, fíjese usted. Dice, capítulo 2 de Efesios, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo que nos está diciendo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, nosotros estamos viendo que Él tiene un propósito. Primero, nos ha salvado para la alabanza de su gloria, y segundo, nos está diciendo que Él nos está dando y nos está mostrando por medio de todos los siglos que han de venir a toda la población, a toda la humanidad. Le va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia para que puedan ver el carácter benevolente de Dios, para que puedan ver, hay un Dios que perdona, hay un Dios que salva a todo aquel que cree en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Y eso solamente lo hace Dios por medio de los méritos que Cristo cumplió uno a uno en la cruz del Calvario, no por nada que podamos hacer nosotros. Mire, cada vez que Dios se gloría a sí mismo, Él, por medio de la gloria que se está atribuyendo a Él, también nos hace nosotros beneficiarios de sus bendiciones. Por ejemplo, fíjese, cuando Dios nos salva a nosotros, ¿quién se ve beneficiado?
¿Se ve beneficiado Dios o nos vemos beneficiados nosotros? Nos vemos beneficiados nosotros. Y al nosotros ser salvos, ¿es por qué? Porque hemos sido regenerados, es porque hemos tenido y hemos encontrado arrepentimiento en Cristo Jesús. Y al nosotros nacer de nuevo, ¿qué queremos hacer? Queremos agradar a Dios, ¿sí o no, mis amados hermanos? Queremos obedecer su voluntad. Ahora, recordemos que todavía tenemos despojos del viejo hombre, pero en nosotros está esa nueva naturaleza por querer agradar a ese Dios que nos ha dado una salvación que no merecemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver a Dios como lo es el creador del universo, cuando nosotros empezamos a ver cómo Dios empieza a desplegar su gloria en nosotros sin tener nada de méritos para ser creadores de esos beneficios, de esas bendiciones, nosotros ¿qué? Nos vemos beneficiados, porque Dios nos salva y Dios nos salva del infierno. Nos hace salvos y ya no vamos para el infierno. Y el seguir la voluntad de Dios, ¿qué nos hace? Nos hace también unos creyentes piadosos, unos creyentes con amor, unos creyentes con misericordia, unos creyentes con piedad. ¿Y eso a quién le conviene? ¿Le conviene a Dios o a nosotros? Nos conviene a nosotros. Cuando nosotros tenemos ese amor de Dios, nosotros somos capaces en nuestras familias, en nuestros hogares, poder ser tolerantes. Nosotros podemos entender y tratar de comprender a nuestros cónyuges, pero si nosotros no tenemos esa visión clara del Señor, nosotros no vamos a poder entender lo que Él está haciendo en nuestra vida. Fíjese. La gloria de Dios se puede definir que es la expresión de la hermosura y la perfección de todo su ser o de todos sus atributos. Se lo repito una vez más. Es la expresión de la hermosura y la perfección de todo su ser y de todos sus atributos. En el Salmo 19, versículo 1, la palabra dice de esta manera: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjese, cuando usted va de paseo o va de pesca, usted ve ese inmenso mar, ¿verdad? Y usted dice, wow, ese inmenso mar, ¿cómo es posible? Decía John Piper, un teólogo, cuando nosotros vemos el mar, que puedan tener esas olas, y al mismo tiempo cuando usted ve esas olas bravas, ese mar que se está moviendo con tanta fuerza, usted pueda descender 30 metros y al mismo tiempo puede estar en calma, porque en la superficie usted ve las olas del mar, pero cuando usted se sumerge 34 metros bajo el mar, ve un mar calmado, ve un mar en paz. ¿Y eso qué significa? Es de la misma manera que está obrando Dios en medio de su creación. Dios ha creado todo para su gloria, y así como ha creado todo para su gloria, Dios tiene un amor incondicional por todos aquellos para que puedan arrepentirse, pero con todos aquellos que no se arrepienten, también tiene una ira eterna. Al mismo tiempo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Se da cuenta? Así de grande es nuestro Dios, que pudiéndonos haber echado a la ira y a la condenación eterna, nos ha salvado para que podamos ser propósito de la alabanza de su gloria. Y ahora, para que entendamos un poco más para lo que hemos sido llamados, le voy a pedir que nos vayamos a Isaías 43, versículo 7, por favor, porque de nada sirve que yo esté hablando y llenándolo de definiciones o conceptos si no está en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, hermano, usted no le debe de creer a nadie. Tiene que ser algo que le estén explicando, comprobado por la palabra de Dios. Isaías 43, 7, mire lo que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Se lo leo una vez más. Dice, todos los llamados de mi nombre
O sea, Él aquí está siendo claro, le está diciendo, todos los que he llamado por causa de mi nombre, todos los que yo he escogido, ¿para qué dice? ¿Para gloria de qué? ¿De su carne? Dice, para gloria de lo que ellos quieren, dice así la palabra, ¿verdad que no? Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Te das cuenta? O sea, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos estaba formando. Desde antes de la creación del mundo, Él ya había pensado en que nos iba a escoger. Él nos escogió y en un determinado momento, cuando nosotros viniéramos al mundo, Él nos iba a llamar efectivamente para que pudiéramos entender que hemos sido salvos, que hemos sido llamados, que hemos sido creados, que hemos sido formados con un solo propósito. ¿Con qué propósito, iglesia? Para su gloria. Isaías 48:9 dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. ¿Por amor a quién, hermano? ¿Por amor a la criatura? ¿Es por amor al hombre? ¿Es por amor a usted? ¿Es por amor a mí? ¿O porque usted sea muy guapo, porque está haciendo obras buenas? ¿Verdad que no? Aquí no dice, no, por la bonita cara del pastor Tony Campos, ¿verdad? Los estoy salvando. No, Él no dice de esa manera. Él dice aquí, por amor de mi nombre, porque la gloria y la salvación es de Dios. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Sabes qué? Por amor a mi nombre no te destruyo. Por amor de mi nombre no te he consumido. Por amor de mi nombre te estoy otorgando misericordia. Y para ir entrando en materia, debemos de tener presente qué es misericordia. Misericordia, mis amados hermanos, es que Dios detenga en la vida del creyente aquello que nos merecemos. Es decir, algo. Por ejemplo, si ahora nuestro hermano Carlos le decía a Iker, en la mañana no vas a ver televisión. Si ves televisión en la mañana, entonces te voy a castigar. Te voy a dar con el cinturón, te voy a dar tres cinturonazos, algo así, ¿verdad? Usted me entiende lo que le quiero decir. Entonces llega nuestro hermano Carlos y se da cuenta que Iker sí vio televisión en la mañana. Entonces, ¿qué le tiene que dar de castigo? Con el cinturón 3 veces, ¿verdad? Y viene nuestro hermano Carlos y en lugar de darle 3 correllazos, decíamos en El Salvador nosotros, en vez de darle 3 correllazos, le da 1 nada más. Él no cumplió, Iker no cumplió con el mandato que le había dado su papá. Y el castigo justo para esa desobediencia deberían de ser 3 correllazos, pero él solamente le dio 1. Él detuvo su castigo. No le está dando lo que se merece. Se merecía 3 veces darle con el cinturón, pero solo le da 1. Entonces detuvo ese castigo. Que el Señor no nos dé ese castigo, eso se llama misericordia. Porque todo lo que hemos hecho nada más en contra de Dios ha sido pecar. Pero Él ha tenido misericordia. ¿Qué quiere decir? Ha detenido su castigo, tal como lo dice aquí. Por amor de mi nombre diferiré. ¿Qué quiere decir? Voy a tardar, voy a ser lento para la ira, como lo dice en otra porción de su palabra, y para alabanza mía, ¿qué quiere decir? Para yo gozarme, para yo gloriarme, para yo estar satisfecho, la reprimiré para no destruirte. Mis amados hermanos, la palabra es muy clara en cuanto a la condición del hombre y lo que Dios está haciendo por nosotros. Isaías 48:11, mire, este otro versículo también nos puede dar con más claridad lo que significa
que Dios hace todo para su gloria. Isaías 48:11 dice, por mí, nuevamente, dice ahí la palabra, por ti. Él no dice eso, dice, por mí. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. ¿Te das cuenta? Ahí es muy claro el texto, dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Él está diciendo prácticamente, y no lo está diciendo prácticamente, sino está diciendo, yo no puedo darle gloria a otro, yo no puedo honrar a otra persona que no sea a mí mismo, porque yo he sido el Dios que ha creado todo, porque yo he sido el Dios que existe por encima de la creación que subsiste gracias a mí. Este texto yo no lo tenía dentro del sermón, pero sí quisiera que lo viéramos rápidamente para que vea que todo tiene que ver con la palabra de Dios. Aún la ciencia está sometida a la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos en la ciencia se rige por materia, tiempo y espacio. Es lo que dicen los científicos, que todo cuerpo que nosotros vemos está ocupando, muchas gracias hermano, está ocupando un lugar en el espacio. Gracias. Está ocupando un lugar en el espacio pero debe de comprender estas tres capacidades: materia, cuerpo y espacio. Y fíjese cómo dice en Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si yo saco este teléfono celular acá, como la mayoría de ustedes tienen un teléfono celular, ese teléfono celular está ocupando un lugar en el espacio, ¿sí o no? Sí, y está compuesto de materia, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que está compuesto de materia, está ocupando un lugar, porque usted lo puede ver, está ocupando un lugar dentro del espacio. Entonces, este celular fue creado en un determinado tiempo. Pudo haber sido en el 2015, en el 2016, pero en un tiempo estipulado se creó este celular. Ahora muy bien, fíjese, materia, tiempo y espacio. Cuando dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio nosotros estamos viendo tiempo. Dice, creó Dios los cielos. Vemos cómo Dios está utilizando materia, está creando y está poniendo algo en el espacio que dice la tierra, los cielos y la tierra. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios es el ente creador. Ahora, quien creó este teléfono no está dentro del teléfono, ¿cierto? Sino que fue alguien que lo hizo externamente para crear este teléfono como el que usted tiene. Entonces, mis amados hermanos, ¿a dónde quiero llegar con esto? Para que nosotros podamos ver y podamos comprobar que con la Biblia nosotros tenemos la respuesta a todas las incógnitas de esta sociedad. Muchas veces nos dicen, no, es que yo no creo en ese tu Dios. Ese tu Dios es un cuento de hadas, es un cuento que, mis amados hermanos, todo está comprobado por la Escritura. Todo está comprobado con la Escritura. Y todo lo vemos como un Dios soberano está actuando en su creación. Y esto también es muy importante para los que somos padres de familia y estamos criando a nuestros hijos, podamos ahondar en el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para cuando vengan nuestros hijos con preguntas, nosotros poderles contestar. Para cuando vengan nuestros hijos, pero papá, en la escuela me enseñaron que hay 2500 teorías acerca de la evolución del mundo, acerca de la creación. Sí, hijo, pero aquí nosotros vemos la verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto, una verdad absoluta. Aquí no está diciendo, es una teoría más de las 2500. Esta es una afirmación. En el mundo hay 2500 teorías, el creyente tiene la verdad, porque Dios nos ha dado su verdad. Entonces,
Para ir avanzando, ya está pasando el tiempo y es solo la introducción, imagínense. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice de esta manera: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto, el puro afecto. Fíjese cómo hace énfasis, según el puro afecto de su voluntad. Está denotando una cualidad, un atributo que tiene su voluntad. Su voluntad es pura, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Quiere decir que su voluntad no se equivoca. Y Él nos está diciendo nuevamente, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mis hermanos, mis amados hermanos, ¿qué teníamos que ver usted y yo en esto? No hemos tenido que ver absolutamente nada. Todo lo está haciendo Dios por medio de Cristo, para Cristo y para su gloria, no para la del hombre. Y eso es ahí el gran problema que nuestra sociedad y la mayoría de iglesias dentro del ámbito evangélico ha tenido, porque el 80% de las iglesias evangélicas no conocen a profundidad la verdad que usted y yo poseemos. Y no porque nosotros seamos más especiales que ellos, mis amados hermanos, sino que nosotros hemos entendido cuál es nuestro lugar y cuál es el de Dios. Él es el que reina, nosotros obedecemos. Él es el juez justo, nosotros éramos los imputados y culpables, pero fue Cristo quien vino a una cruz a pagar por tu pecado y mi pecado. Entonces, fíjese, después de hablar de esta breve reseña de lo que son las doctrinas o dar esta pequeña introducción, ahora nosotros nos vamos a lo que es la historia del tulip. Y la historia del tulip, yo sé que ustedes lo están estudiando también en el colegio y no quiero ahondar mucho, no porque no es necesario, sino porque es algo que ustedes ya están estudiando y es algo que vamos a ir desarrollando también en los próximos temas. Pero cuando Jacobo Arminio muere en 1609, en 1610, un año después de su muerte, es que sus seguidores, sus discípulos, sacan 5 artículos de fe. No crea que fue Juan Calvino primero que empezó con los 5 puntos del calvinismo, como se le conoce. No, de ninguna manera. Fueron los mismos arminianos que empezaron ellos con 5 artículos de fe, queriendo desprestigiar, queriendo contrariar, presentando al gobierno de Holanda como protesta, como le decía, en contra de la confesión de fe de Bélgica y del catecismo de Heidelberg. Era un catecismo muy apegado a la palabra de Dios y era una confesión de fe, la Convención de Bélgica, con la que muchos cristianos reformadores se identificaban en el momento. ¿Cuándo sucedió esto? Un año después de la muerte de Jacobo Arminio en 1610. Fíjese, después, cuando ellos empiezan con estos 5 puntos, que en estos 5 puntos ellos hacen querer entender o hacer ver que el hombre tiene la voluntad, la libre voluntad para poder escoger a Dios, que el hombre tiene la capacidad para resistir el llamado efectivo de Dios y que también ellos decían de que Dios, por medio de la muerte de Cristo, esa muerte fue para salvar a todo el mundo. Esos eran los argumentos, algunos de los argumentos que ellos presentaban. Entonces, en 1618, en el sínodo de Dort, analiza los argumentos. Hasta 1618 hubieron 154 reuniones.
154 reuniones que duraron alrededor de 7 meses, integrados por 27 delegados de Alemania, Suiza, Inglaterra y Escocia, las cuales empezaron el 13 de noviembre de 1618 y terminaron el 9 de mayo de 1619. Y fíjese, entre esos puntos, como le decía, está en el libre albedrío, la elección condicional, que es una elección que Dios se basa en cuanto a las obras que puede hacer el hombre. Por ejemplo, si se porta bien, si hoy le ayudó al vecino a recoger las hojas porque está haciendo mucho viento, si sacó la basura y la esposa no se enojó, entonces, hoy sacaste la basura, qué bien, lo estás haciendo muy bien. No, mis amados hermanos, no se basa en eso. Ellos decían una expiación universal, que Dios mandó a Cristo a morir en la cruz por todo el mundo, como se lo mencioné, que la gracia de Dios puede ser resistida y que nosotros, los creyentes, según ellos, podemos perder la salvación después de haberla recibido. Contrario a eso, son las 5 doctrinas del tulip, conocido como el calvinismo, donde se empieza con la depravación total, donde nosotros vemos la elección incondicional, donde vemos la expiación limitada, mis amados hermanos, donde vemos la gracia irresistible de Dios y donde vemos la perseverancia de los santos. Entonces nosotros vemos ahí un contraste en lo que es las creencias de los arminianos con el calvinismo. Y nosotros, a manera también de dejar esto en claro, nosotros no es que seamos calvinistas. Estas doctrinas, si nosotros nos tuviéramos que referir a alguien, entonces serían doctrinas paulinas antes que calvinistas. Y antes que Pablo, Jesucristo. Son doctrinas que están en la Biblia. Nada más que Dios dotó por el Espíritu Santo a hombres como Juan Calvino, a hombres como Martín Lutero, para que pudieran exponerlas libremente, para que pudieran exponerlas sin temor a las represalias de la Iglesia Católica y a los perseguidores de esa época. Entonces, fíjese, algunos de los argumentos que tienen los arminianos son que Dios elige o rechaza a las personas en base a quién quiere creer y a quién no quiere creer. Dice también que el hombre tiene la capacidad de creer y elegir a Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad, mis amados hermanos, y eso lo vamos a ver en estos momentos, en los minutos que nos quedan, en la depravación total del hombre. Así es que yo le voy a pedir, por favor, que me acompañe a la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primer carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a entrar de lleno ya a lo que es la depravación total, porque ya el tiempo está premiando. Y mañana todavía tienen algunos que trabajar. Entonces, vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Estaré utilizando algunas versiones como la Biblia de las Américas o la Nueva Traducción Viviente, solamente para la comprensión de algunas palabras, pero es lo mismo que usted tiene en la Reina Valera. Y fíjese cómo dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Se lo leo una vez más. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Ahora se da cuenta, porque hay muchas personas en el mundo que cuando usted le dice, vamos a la iglesia, no. Mira, ¿por qué no nos reunimos en mi casa y leemos 30 minutos la palabra de Dios? Déjame orar por ti. No. Vamos a la iglesia para que te puedan ayudar también en la iglesia con tus hijos. Allá hay grupo de jóvenes, hay consejería y esto y que lo otro. ¿Qué le dicen a uno? No,
Por lo general nos rechazan. ¿Por qué? Porque para el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Mis amados hermanos, cuando el hombre no ha conocido a Dios, está su mente entenebrecida. Por más que usted le esté diciendo, vamos a la iglesia, no va. Vamos a la iglesia, no va. Pero usted le dice, vamos a ver un partido de básquetbol, vamos a ver un partido de fútbol. Ni 2 veces. Ahí se queda la esposa diciéndole, pero tenés que lavar los trastos. No, él se va con sus amigos. No le importa, porque no hay un deseo de buscar a Dios. No hay un deseo de decir, yo necesito de llenarme de su palabra, porque sus ojos espiritualmente no lo pueden discernir. Vámonos a otro versículo, Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, versículo 3. Dice usted, dice la palabra de Dios, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Mire, ¿se ha fijado usted que muchas veces hay personas que aparentemente usted las ve y dice, no, el hermano Leonel Cotuc, pero no rompe ni un plato? Si lo ve al siervo que solamente las alitas le hacen falta ya, ¿verdad? Sí, pero usted no sabe los pensamientos que puede estar maquinando esa persona, que no solamente puede romper un plato, sino la vajilla entera, ¿me entiende? Entonces, eso es para que nosotros veamos que usted lo puede ver, me parece ahí ya tirándole a ángel, pero tal vez ángel caído, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque estamos entenebrecidos, mis amados hermanos. Es Dios, y ya lo vamos a ver, es Dios quien tiene que hacer un proceso de regeneración por medio de su Espíritu Santo. Pero hasta antes de eso, así como lo acabamos de ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. O sea, siempre va a rechazar la palabra. El hombre, por su instinto, el hombre, por su carnalidad, el hombre, por sus deseos vanos, carnales, nunca va a querer saber de Dios, aunque tenga una apariencia de piedad. Porque usted puede ver hombres que donan mucho dinero a fundaciones para niños con cáncer, para niños que tienen problemas en los riñones. Usted los ve donando ahí muchas veces dinero, y no precisamente son unos hombres cristianos. Muchos de ellos no creen en Dios, pero hacen buenas obras. ¿Pero qué quiere decir? Eso quiere decir que están actuando por sus instintos, pero no bajo la ley del Señor, porque no le han conocido todavía. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que la palabra de Dios en Isaías dice que tus mejores obras son como trapos de inmundicia para mí. Así dice el Señor. Y eso es cuando el hombre quiere tomar por sí mismo protagonismo y no deja que el Señor obre a través de él. Pero bueno, vamos un poquito más adentrándonos en el tema y veamos la condición del hombre y hasta dónde llega la muerte espiritual que tiene. Mire, la muerte espiritual del hombre afecta la mente, afecta el corazón, afecta la voluntad. Esas áreas afectan la muerte espiritual. La mente, el corazón, y cuando hablamos del corazón, esto implica las emociones, y en la voluntad, pues, los deseos que el hombre puede tener. Entonces, fíjese, si alguien puede buscar o lo pueden poner en las pantallas, por favor, Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25, para que veamos que la lucha del creyente con la carne es un legado o es una herencia que nosotros tenemos de la depravación total. Y dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Fíjese cómo es la ley, es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Eso después continúa diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces vemos una lucha interna y continúa diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Siempre, esto es una lucha constante que está teniendo el hombre y el apóstol se ve en esta lucha. Es la lucha del creyente en cuanto al legado de la depravación, porque aunque nosotros hemos nacido de nuevo, todavía hay despojos. Por ejemplo, usted llega de trabajar de la casa o usted va en camino, ¿verdad? Para su casa, después del trabajo usted dice, hoy voy a leer Mateo, los primeros 5 capítulos. Usted llega a la casa, se cambia. Cuando usted ve la Biblia y empieza a ver la genealogía de Jesús, no, usted le da sueño, usted se duerme. Nosotros llevamos un buen deseo de querer leer, pero todavía el despojo del viejo hombre que hay en nosotros, ¿qué nos dice? No, está muy aburrido eso, mejor dormite un ratito. Así y ese ratito se hicieron 2 horas. Ya después usted se despierta y dice, no, ya me desperté tarde, mañana voy a leer. Y así vamos, mañana. ¿Por qué? Porque todavía hay vestigios. Por eso él dice, hay cosas que yo quiero hacer en cuanto a lo espiritual, pero mi carne no quiere. Y las cosas que quiero o hago es por parte del pecado que ha morado en mí. Sigamos avanzando y veamos la condición del hombre. Génesis capítulo 6, versículo 5. Si me acompaña por favor a Génesis capítulo 6, versículo 5. Mire lo que dice. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese, ve acá, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, dice, era un poquito nada más, dice así, ¿verdad que no? ¿Cómo dice? Que era mucha en la tierra y que, ¿qué dice después? Y que todo, lea bien, todo, ¿y qué es todo, hermano? Todo es todo. Y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, no hay nada en nosotros, mis amados hermanos, que pueda decir, voy a hacer el bien. Lo está diciendo la palabra de Dios. No me vea así, por favor, que ya los veo enojados. No, mis amados hermanos, es la palabra que está diciendo eso. En nosotros no hay nada absolutamente bueno. Siempre nosotros queremos el mal. Entonces, para que sigamos viendo la condición de muerte espiritual del hombre, vámonos a Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, para que veamos el corazón de piedra. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Y mire cómo dice, ahí lo tenemos en las pantallas. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré, ¿qué dice? El corazón de ¿qué? De piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces podemos ver dentro de la muerte espiritual que la condición del hombre es un corazón de piedra, un corazón que no desea a Dios, un corazón que está enemistado con su Creador. Ahora, ¿qué más podemos ver? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, vamos a ver lo que es una mente reprobada o una mente entenebrecida. Esto es muy importante y quisiera que los que trajeron libreta o cuaderno para apuntar, lo puedan apuntar, porque esto los va a ayudar para que usted pueda estudiarlo con más calma en su casa y decir, bueno, la palabra sí está de acorde, o que diga, no, el pastor nos mintió, hay que apedrearlo el domingo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver
segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿a quién se está refiriendo? A Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, con esto, nosotros apoyamos lo que estábamos diciendo anteriormente, que cuando usted invita a una persona, vamos a la iglesia, acompáñame, vamos a evangelizar, voy a orar por ti. No quiero, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, el maligno, Lucifer, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no se han arrepentido, aquellos que no han nacido de nuevo. Dice, fue Satanás quien cegó el entendimiento para que ellos no puedan resplandecerles la luz de Cristo, para que ellos no puedan ver la imagen de Dios a través del Evangelio. Entonces, tenemos un corazón de piedra, tenemos una mente reprobada, una mente entenebrecida, y ahora vamos a ver también una voluntad que está sujeta al pecado. ¿Y a dónde lo vemos esto? Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos del 25 al 26. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 25 al 26. Esto es muy importante, por favor, si usted me sigue o si lo podemos poner ahí en las pantallas, se los agradecería mucho, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Y mire lo que dice. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, oiga bien lo que dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mire las indicaciones que le está diciendo. Vámonos al 25 otra vez, por favor. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los que no creen en la palabra de Dios. Por si quizá, por si el Señor llega a tener misericordia, por si el Señor llega a derramar de su gracia sobre ellos, por si el Señor llega a ser benevolente, por si el Señor llega a tener en su voluntad, que es agradable, justa y perfecta, tomar a bien a esas personas para que puedan venir al arrepentimiento, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Por qué, Pablo? Dice en el 26, mire de lo que sigue diciendo. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Están cautivos a qué? ¿A qué están cautivos? A la voluntad del diablo. Están sujetos al lazo que les ha puesto a los incrédulos. Y que nosotros estábamos viendo acabamos de ver o de leer en los Corintios. La mente reprobada es el diablo quien ha entrenebrecido, es él que les ha puesto tinieblas, es él que la ha obstaculizado para que no pueda el evangelio resplandecer con su luz hermosa, con su luz majestuosa sobre estas personas. Entonces, un hombre natural tiene un corazón que no desea a Dios, un hombre natural depravado, sumergido en su depravación, tiene una mente reprobada que no desea, que no quiere conocer a Dios. Y aquí vemos también una voluntad que está atada a hacer todo lo malo que procede del padre de las tinieblas. Un hombre natural no puede, no quiere conocer a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, versículos del 10 al 12, por favor. Si podemos irnos a Romanos capítulo 3,
versículo 10 al 12. Fíjese, aquí el apóstol Pablo está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Yo no sé si usted recuerda cuando Abraham sostiene una plática con el Señor y le dice: Señor, si pudiera hallar 50 hombres que sean justos, 50 hombres buenos, ¿tú salvarías esta ciudad? Está bien, pues haya 50. Después que le dice: si pudiera haber 49, si pudieran haber 40, si pudieran haber 30, si pudieran haber 15, y empieza a agotar todas las matemáticas y el ábaco, ¿verdad? 15, 14, 13, 2. ¿Cuántos habían justos, hermanos? Había uno, ni uno. Y mire lo que dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, que continúa diciendo: no hay quien entienda, fíjese, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Te das cuenta? No hay ni siquiera uno. Entonces, ahora, pero usted dirá: es cierto, yo tengo, o el viejo hombre que había en mí no buscaba al Señor, pero esos incrédulos, usted nos está diciendo y estamos viendo por medio de la palabra que tienen un corazón entenebrecido, un corazón de piedra, que tienen la mente esclavizada al pecado y que su voluntad solamente quiere hacer los deseos de la carne. Pero ¿será que tan mal estamos? ¿Será que estamos enfermitos nada más y ocupamos una cucharadita de remedio para volver nosotros a estar bien? Veamos el diagnóstico final que nos da la Escritura. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Con eso vamos a cerrar, creo, esta noche. Pero antes que eso, quisiera usar una ilustración que pues creo que en el colegio también de teología la han visto o la van a ver. Si nosotros, hermanos, acá tuviéramos un pozo, imagínense que acá tenemos un pozo y usted está en el fondo de ese pozo. El pozo es demasiado estrecho, el pozo es liso. No hay manera de que usted pueda escalar o poner las uñas, las manos, las garras, no sé qué tanto se corta las uñas frecuentemente, pero que usted pueda utilizar para poder escalar ese pozo. Y en la superficie del pozo, usted tiene una escalera, usted tiene una soga. ¿Cómo usted o qué medio usted utilizaría para subir el pozo? Solo uno, no se peleen. A ver, la escalera. Otros dirían la soga, ¿verdad? O lazo, como decimos nosotros. Ahora, esa es la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Y aquí nos da el diagnóstico final el apóstol Pablo de cómo estábamos nosotros antes que Cristo nos encontrara. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Paremos ahí. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Entonces, volviendo al pozo, si usted está en el fondo del pozo y no puede escalar hasta la superficie y la escalera y la soga está en la superficie, ¿usted cómo va a hacer? Usted puede decir que la escalera, ¿y quién se la va a alcanzar? Nadie. Usted no puede escalar, y si ya escala el pozo para utilizar la escalera, pues ya no tiene gracia porque ya lo subió.
Pero usted y yo estamos en ese pozo, estamos en el fondo de ese pozo, muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí la palabra dice, no es que usted estaba así agonizando y Señor, que usted todavía le estaba hablando al Señor, sálvame, Señor, haz algo por mí, oh Señor, me voy a arrastrar hasta ti. No, usted y yo no podíamos hacer nada, no nos podíamos arrastrar, no podíamos gemir, no podíamos gritar, no podíamos extender la mano. ¿Por qué? Porque dice, Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos muertos. Usted recuerda este incidente en que Lázaro estaba muerto. Y cuando Lázaro estaba muerto ya llevaba 4 días, ¿verdad? Y viene Jesús y les arruinó el funeral. Dejaron de comer tamales, pan dulce y café. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo a Lázaro él? Sal fuera, ¿cierto? Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió, se levantó y salió. Ahora, le voy a preguntar algo. ¿Un muerto puede escuchar? ¿Un muerto puede ver? ¿Un muerto puede hablar? Y Lázaro estaba muerto. Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir primero para que Lázaro pudiera escuchar la voz de Jesús? Estar vivo. Jesús resucita a Lázaro y cuando resucita a Lázaro es que Lázaro puede escuchar la voz del Señor, es que Lázaro puede atender el llamado eficaz, efectivo del Señor, es que Lázaro puede llegar a Cristo. Porque Cristo lo resucitó, porque Cristo le dio vida. Es lo mismo que nos está diciendo la palabra de Dios acá. Dice, porque Él os dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que no han conocido al Señor. En ese espíritu de desobediencia es que se rigen, es que viven esos de los cuales el Señor no ha tenido misericordia. Dice, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, ¿qué dice? Por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, para cerrar, ¿nosotros elegimos al Señor? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, teníamos un corazón de piedra, teníamos una mente reprobada y una voluntad esclavizada al pecado. En nosotros no había nada que quisiera del Señor. Y cuando ya hubo algo en nosotros que deseara al Señor, es porque Él nos había llamado, es porque Él nos había dado vida. Y cuando ocurre eso, es porque Él nos está sellando por medio de su Espíritu Santo. Y cuando Él nos sella por medio del Espíritu Santo, nos da arrepentimiento. Y el arrepentimiento hace que lo podamos buscar. Pero para eso tuvimos que ser encontrados. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos libre albedrío para elegir a Dios. Nosotros tenemos la capacidad de poder elegir lo que vamos a comer esta noche. Usted puede elegir si al café que usted va a tomar le va a poner azúcar o se lo toma negro. Usted tiene la capacidad para escoger si usted quiere una Coca-Cola o quiere una Pepsi. Usted tiene la capacidad en su casa, antes de venir a la iglesia, si quería usar un par de zapatos cafés, un par de zapatos negros o un par de zapatos deportivos. Porque está en su naturaleza escoger si usted quiere pizza o quiere hamburguesa, si usted quiere baleadas o quiere pupusas. Pero ahora, está en su naturaleza la capacidad de decir, voy a volar. Usted puede volar, ¿verdad que no puede volar? Porque no es su naturaleza, no es nuestra naturaleza el poder buscar a Dios.
porque aquí lo acaba de decir Pablo en el versículo 13, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis amados hermanos, la depravación del hombre es tal que cuando estamos enemistados con Dios, no podemos buscar a Dios porque estamos muertos. No podemos buscar a Dios porque tenemos un corazón de piedra. No podemos buscar a Dios porque nuestra voluntad es solamente complacer esta carne. No podemos buscar a Dios porque nuestra mente, nuestros ojos espirituales están entenebrecidos y no podemos ver ni desear todo lo bueno, justo y perfecto que procede de Dios. Dios ha sido tan bueno que nos levantó estando muertos. Dios ha sido tan bueno que los pecados que antes teníamos los ha puesto en la profundidad del mar y Él no se acuerda. Y si Él no se acuerda de los pecados que usted cometió antes, ¿por qué ahora se sigue martirizando? ¿Por qué ahora sigue usted luchando? ¿Por qué ahora usted sigue diciendo, no merezco ir a la iglesia? Mis amados hermanos, nadie de nosotros merece que Dios haya tenido ese favor tan inmenso. Pero en respuesta a ese llamado debemos de ofrendarle nuestra vida. Porque se dice de la gracia que la gracia es un regalo inmerecido. Para nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche